Los pequeños tesoros de la vaca Rita. En una granja llena de sol, donde las flores eran de muchos colores y el aire olía a hierba fresca, vivía una vaca muy especial llamada Rita. Rita no era una vaca cualquiera que solo pensaba en comer hierba y dar leche. Bueno, si hacía esas cosas, eran importantes para una vaca. Pero también tenía un pasatiempo secreto y maravilloso. Rita era la vaca acumulativa. ¿Qué significa eso? Que a Rita le encantaba acumular cosas. Acumular es como juntar, coleccionar, guardar. Pero Rita no guardaba cualquier cosa. Ella recogía pequeños objetos, a veces olvidados, que encontraba por el camino. Cuando salía a pasear por el campo, mientras sus amigas vacas solo veían hierba, Rita veía otras cosas. Veía piedrecitas brillantes al lado del arroyo, plumas de pájaro caídas, trocitos de madera con formas curiosas, conchas pequeñas que alguien había dejado caer, botones perdidos de alguna prenda o pedacitos de cuerda de colores. Cada vez que encontraba algo que le gustaba, lo recogía con cuidado, a veces con la boca, a veces con la punta de su pezuña, con mucha delicadeza, y lo guardaba en una caja especial que tenía en una esquina limpia y seca del establo. Sus amigos de la granja a veces se reían un poco. Patricio, el cerdo juguetón, le decía: Rita, ¿para qué quieres esa piedrecita? No se come. Clara, la gallina siempre ocupada, le piaba: Rita, en lugar de recoger plumas, ayúdame a encontrar semillas. Horacio, el caballo más sabio de todos, solo sonreía. Él pensaba que el pasatiempo de Rita era interesante. Pero Rita no hacía caso de las burlas. Ella amaba sus pequeñas cosas. Cada piedrecita le parecía una joya, cada pluma un tesoro suave, cada trocito de madera una escultura pequeña de la naturaleza. Y día tras día, paseo tras paseo, su caja de tesoros se hacía más y más grande. Se llenaba de colores, formas y texturas diferentes. Era su colección acumulada. Un día ocurrió un pequeño problema en la granja. Había un camino que cruzaba un arroyo bajito, hecho con maderas y piedras para que todos pudieran pasar sin mojarse. Era el camino que llevaba a un campo lleno de las bayas más dulces de toda la granja. A todos les encantaban esas bayas. Pero esa mañana, una tormenta había deshecho parte del camino. Las maderas se habían movido, las piedras habían caído al agua y ahora era difícil cruzar sin resbalar o mojarse mucho. Los animales se reunieron. Oh, no. ¿No podremos cruzar a por las vallas? Dijo Patricio. ¡Qué desastre! Y yo que quería hacer mermelada. Vio Clara. Horacio, el caballo, intentó cruzar, pero el camino era demasiado peligroso incluso para él. Empezaron a pensar cómo arreglarlo. Necesitamos más piedras para rellenar los huecos, dijo Horacio. Y trozos de madera para afirmar las tablas, añadió Clara. ¿Y algo para atar las maderas que se mueven? Preguntó Patricio. Miraron a su alrededor. Había piedras grandes, pero eran muy pesadas para mover. Había ramas caídas, pero no eran del tamaño adecuado. Parecía difícil encontrar las cosas necesarias. Entonces, Rita, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Esperen. Quizás mi colección pueda ayudar, dijo Rita. Todos se quedaron callados y la miraron con curiosidad. ¿La colección de cositas de Rita? ¿Cómo podría eso ayudar a arreglar un camino? Rita corrió, bueno, tan rápido como una vaca puede correr, hacia el establo y volvió empujando su caja de tesoros acumulados. La abrió con cuidado y la mostró a sus amigos. Aquí tengo piedrecitas lisas que encontré en el arroyo. Son perfectas para rellenar los huecos entre las maderas y evitar que nos tropecemos, dijo Rita. Patricio,
que nunca había prestado atención a la colección de Rita, cogió algunas piedrecitas y las colocó. Encajaban perfectamente. También tengo estos trozos de madera con formas raras pero firmes. Podemos usarlos para apoyar las maderas flojas del camino. Continuó Rita. Clara, la ocupada gallina, miró los trozos de madera y encontró varios que servían justo para calzar las tablas sueltas. Y miren, encontré varios pedazos de cuerda resistente en diferentes colores. Podemos usarlos para atar las maderas que se mueven y hacerlas más estables. Dijo Rita, mostrando los trocitos de hilo acumulados. Horacio, con cuidado, usó su boca para coger los trozos de cuerda y, con ayuda de los demás, ató firmemente las partes sueltas del camino. Era increíble. La colección de Rita, hecha de pequeñas cosas que había ido acumulando día tras día, estaba salvando el día. No era una sola cosa grande lo que necesitaban, sino muchas cosas pequeñas y diferentes que, juntas, podían arreglar el problema. Trabajaron todos juntos, usando los tesoros de Rita. Patricio colocaba las piedrecitas, Clara encontraba los trozos de madera adecuados, Horacio ataba con la cuerda y Rita buscaba en su caja exactamente lo que necesitaban en cada momento. Poco a poco, el camino volvió a estar firme. No era exactamente igual que antes, quizás incluso un poco más original con todas esas piedrecitas de colores y maderas variadas, pero era seguro para cruzar. Los animales cruzaron el arroyo, felices y emocionados. Llegaron al campo de bayas dulces. Mientras recogían las frutas jugosas, miraron a Rita con admiración. Rita, ¿tu colección es fantástica? Nunca pensé que esas cositas servirían para tanto. Exclamó Patricio con la boca llena de bayas. Tenías razón en guardarlas. Gracias a ti, tenemos bayas. Vio Clara. Horacio se acercó a Rita y le dio un suave empujón con su cabeza. Rita, tu paciencia y tu hábito de acumular cosas pequeñas nos han salvado. Cada pequeña cosa que recogiste, sumada a las demás, se convirtió en una gran ayuda. Rita se sintió muy feliz. No por las gracias, sino por saber que su pasatiempo, el que a veces parecía extraño o inútil, había demostrado ser valioso. Comprendió que cada piedrecita, cada pluma, cada trocito de cuerda, aunque solos no hicieran gran cosa, acumulados juntos, tenían un poder especial. Desde ese día, nadie en la granja se rió de la colección de Rita. Al contrario, a veces le ayudaban a buscar tesoros. Y Rita, la vaca acumulativa, siguió juntando sus pequeñas cosas, sabiendo que la acumulación de esfuerzos pequeños, día tras día, puede llevar a resultados maravillosos y ayudar a los demás de formas inesperadas. Queridos amigos, la historia de Rita nos deja una gran enseñanza. Las cosas pequeñas se suman. Un poquito de estudio cada día, un pequeño ahorro cada semana, una pequeña ayuda a alguien, todo eso, con el tiempo, se convierte en algo grande. No subestimen las pequeñas acciones. A veces creemos que lo pequeño no vale mucho, pero como Rita nos mostró, son justamente esas pequeñas cosas las que pueden arreglar caminos y resolver grandes problemas. Así que recuerden a Rita, acumulen conocimientos, acumulen bondad, acumulen esfuerzos, y verán grandes resultados. Hasta la próxima aventura.